Buenos días, iglesia, y bienvenidos a todos que están asistiendo a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal y estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. El día de hoy vamos a seguir leyendo el libro de Lucas, pero antes de eso, les quería leer algo de Segunda de Samuel. También pueden ir si quieren. Esto voy a leer de Segunda de Samuel, capítulo 7. Esto es el Antiguo Testamento y esta es la historia de cuando el rey David, o sea, recién se había hecho rey después de mucho tiempo, una profecía, desde que cuando era niño, para los que no saben la historia, él fue ungido como rey de adolescente, mucho antes de que realmente se hizo rey. Cuando él fue ungido por el profeta Samuel, lo cual este libro está nombrado en su nombre, recuerda que Samuel era un sacerdote y un profeta. Y siendo sacerdote, él tenía la autoridad para ungir a los reyes de Israel. Él había ungido a Saúl como el primer rey de Israel. Y al inicio todo bien, Saúl era un hombre que temía a Dios, pero con el tiempo, con su orgullo, con su desobediencia a Dios, eventualmente vino la palabra del Señor a través de Samuel diciendo de que el Señor tomaría el trono de sus manos y lo daría a un hombre mucho mejor, incluso a un hombre que estaba de acuerdo con el corazón de Dios. Y Saúl se enojó bastante por eso. Pero fue durante ese tiempo que el Espíritu de Dios lo llevó a Samuel a Belén, justamente. Si Belén suena familiar, es donde nació Jesús. Pero 1000 años antes de que nació Jesús, Belén ya existía, era una ciudad chiquita, muchos pastores vivían en esa área. David incluso, él mismo fue un pastor, también sus hermanos, los hijos de Jesse, que el nombre fue de su padre. Y él fue ungido, como les digo, como adolescente, como el próximo rey de Israel. Y nadie sabía exactamente cuándo iba a suceder, pero David tenía ese corazón de fe. Él no quiso apresurar el plan de Dios. Él dijo, cuando el Señor decide de que es la hora que yo tome el trono de Saúl, ahí se dará. Y creo que casi todo el mundo ha escuchado la famosa historia de David y Goliat, cuando él mata al gigante con solo una piedrita y después es hecho como un general del ejército de Saúl y Saúl empieza a sentir mucha envidia hacia él porque la gente le están dando a David todo el crédito y no a él. Había un canto que decían en esa época que Saúl ha matado miles, pero David ha matado cientos de miles o algo así. Entonces él trata de matar a David porque él se da cuenta, puede ser de que este es el hombre de lo cual Samuel me había hablado, diciendo que un hombre mejor que tú va a tomar el trono de tus manos. Y eventualmente, y mira, incluso David tiene varias oportunidades para matar a Saúl y supuestamente apresurar el plan de Dios. Algo parecido ¿se acuerdan de la historia de Abraham y Sara? Que Dios le prometió a Abraham de que un descendiente de él, que bueno, a través de él tendría descendientes que serían mucho más que incluso las estrellas en el cielo. Pero Sara quiso ayudar, en cotaciones, a Dios y dijo, bueno, yo no puedo tener hijos, entonces, ok, te voy a dar mi sierva Agar para que puedan tener hijos juntos y ahí se cumple la promesa de Dios. David se dio cuenta que Dios no necesita nuestra ayuda. Entonces, él creo que tuvo 3 oportunidades para matar al rey Saúl. Incluso hay una historia donde uno de sus soldados dice, mira, si tú tienes miedo, yo lo hago por ti. Y le dice, no, yo no tengo el derecho de tocar al ungido de Dios. Y eventualmente, y así sucede, Saúl termina matándose a sí mismo, incluso después de una batalla contra los filisteos, donde pierde y está al punto de ser capturado, pero él prefiere morir antes de permitir que los filisteos lo capturen. Y cuando él muere, alguien agarra la corona que tenía el rey y se le da a David y se cumple la profecía. Él es coronado como el próximo rey de Israel. Entonces ahora, justamente, esto es ahora segundo de Samuel. En este libro ya finalmente David es rey de Israel. El título que yo tengo acá en este capítulo es Promesa del Señor a David. Otra traducción quizás diría el pacto que hizo el Señor con David. Porque hablamos bastante sobre el pacto que Dios hizo, por ejemplo, con Noé, con Abraham, con Moisés. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios también hizo un pacto con el rey David? Esto va a ser muy interesante. Y básicamente esto es una profecía a través del profeta Natán, que era un amigo muy cercano de David. Y realmente esto es una profecía sobre el hijo que tendrá David.
Básicamente, no voy a leer todo el capítulo, simplemente les voy a leer la parte donde dice acá, desde el 12 voy a leer, dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Ahora, esto es muy claramente para los que no saben el contexto. David tenía el deseo de construir una casa permanente, o sea, un templo para el Señor. Porque durante esta época, básicamente desde la época del Éxodo, desde la época de Moisés y cuando estaban en el desierto, todavía ni siquiera habían llegado a la tierra prometida. El arca del pacto, que fue el símbolo, era el trono de Dios físico sobre la tierra, iba en el tabernáculo. ¿Se acuerdan que era una tienda que se podía mover? ¿De acuerdo? Cuando la gente se movía y se acercaban más y más a la tierra prometida, empacaban todo, lo movían y lo reconstruían una y otra vez. Y ahora, en una ciudad que se llama Shiloh, quedaba más o menos en la parte norte de Israel, ahí estaba el tabernáculo y ahí estaba el arca del pacto. Y el rey David decía, no es justo, o sea, no me parece bien de que yo siendo solo un rey, siendo un ser humano, yo tengo un palacio, este edificio hermoso, mientras tanto el arca del Señor está en una tienda, en una carpa, básicamente, y dice, no, eso no está bien. Mira, si yo tengo un palacio, entonces mucho más merece Dios tener su palacio, por decir, su templo. Y básicamente lo que Dios le dice a David es que sí, ya está bien que yo tenga un templo, pero no la vas a construir tú. Tú has derramado demasiada sangre. O sea, ustedes saben que David fue un hombre de guerra. Nunca perdió una guerra, David, porque el Señor estaba con él. Pero aquí le estaba diciendo de que, o sea, tu hijo, el que va a venir después de ti, él va a construir el templo. Pero eso no es la parte de lo cual quiero enfocarme. La última parte de acá, en el capítulo, el versículo 13, después de que dice que su hijo edificará casa a mi nombre, o sea, el templo, dice, yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Está hablando de Salomón. Cuando cometa iniquidad, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. O sea, ¿cuál es la profecía? Varias partes. Uno le dice, tú no vas a construir el templo, pero tu hijo sí lo va a hacer. Pero la parte más importante, porque mira, esa parte, o sea, que tu hijo va a construir el templo, eso fue muy fácil de probar. ¿Sucedió históricamente después de que murió David y Salomón fue rey que se construyó el templo? Sí. Cualquier historiador, sea judío, cristiano, ateo, cualquiera te va a decir se construyó el templo. O sea, esa parte se cumplió. Ahora, ¿se acuerdan la vez pasada que estábamos hablando sobre de que Dios es un Dios de pactos, que hace promesas? Y les hice esa pregunta. Fue una pregunta retórica, básicamente. ¿Ha habido alguna vez que Dios hizo una promesa, o sea, una profecía y que no se cumplió? Y la respuesta que ustedes dijeron era no, obviamente no. Pero lo interesante es de que en la época de Jesús, o sea, el imperio romano, para los que no saben, invadió a Judea en el año 63 antes de Cristo. Y esto más o menos, ya, entonces, imagínense, el reino de los judíos había estado bajo el reinado de el imperio romano, por más o menos unos 60 años, por ahí, más o menos. Si le preguntarías a un judío de esa época, ok, vamos a leer, porque ellos también tenían acceso al Antiguo Testamento, porque, ¿se acuerdan? David vivió 1000 años antes de Jesús. Hubieran dicho, mira esta profecía de que el hijo de Salomón iba a construir el templo, pero la parte que les llama la atención es cuando Dios dijo de que su trono, o sea, yo estableceré su trono de su reino para siempre. Y después se repite en el versículo 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. O sea, le preguntas esas partes que dice que el trono del rey David siempre será algo permanente, durará para siempre. Le preguntas a un judío en esa época si cumplió esa profecía
Y aunque lo quieran admitir o no, muchos dirían no. O sea, sin querer, quizás estarían admitiendo de que Dios realmente no cumplió esa promesa. Quizás solo cumplió la primera parte de que se construyó el templo, pero unos 600 años antes de Cristo, Babilonia, Nabucodonosor vino, destruyó el templo. Y después de 70 años estando exiliados, los judíos regresaron a Jerusalén. A Nehemías reconstruyó las murallas de Jerusalén. A Zorobabel y a Gai reconstruyeron el templo, pero incluso la gente lloraban porque decían, tenemos un dicho en inglés, es it's not the same. No es igual, no es lo mismo. O sea, lo reconstruyeron, hicieron lo mejor que podían, ¿no? Pero dijeron, pero no es tan hermoso como antes. O sea, tiene como esta nostalgia, ¿no? Cómo era cuando David era rey, cuando Salomón era rey, el templo, todo hermoso, éramos poderosos y después vinieron los asirios, después vinieron los babilonios y todo eso. Entonces, la pregunta que muchos estarían preguntando es, ¿qué pasó con esa promesa? O sea, ¿qué pasó con ese trono, ese reino que se supone Dios dijo que sería permanente? Dios no cumplió su promesa, Dios se equivocó, ¿qué pasó? Y es bajo ese contexto que ahora les quiero llevar ahora al libro de Lucas, Lucas capítulo 1. Y se acuerdan de que leímos básicamente desde el versículo 1 hasta el versículo 25, de cuando Elizabeth escucha sobre lo que, bueno, realmente no escucha, o sea, Zacarías estaba obligado a agarrar un papel y pluma y escribir todo lo que le había sucedido porque él no podía hablar, ¿se acuerdan? Entonces ahora, después de eso, ahora esto es Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel, o sea, el mismo que le hizo mudo a Zacarías, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Esa parte es importante. Y el nombre de la virgen era María. O sea, Lucas tiene que ponerle enfoque acá. Por si acaso, esta familia son descendientes de David. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia, o otra traducción dice favor, delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Ahora, ¿cuántos de ustedes ya habían escuchado esa historia muchas veces, de que cuando Gabriel habló a María, que dijo que iba a tener Jesús? La razón por la cual yo les quería primero leer esa frase de segunda de Samuel, es porque recuerda que María también era una judía que quizá también había pensado por mucho tiempo. ¿Qué pasó con esa promesa de Dios? De que David, o sea, el trono de David sería algo permanente, que se establecería para siempre. Entonces, por eso el ángel le tiene que hacer recordar. Le está diciendo, María, ¿te acuerdas de esa profecía de que el trono de David sería algo permanente? Y ella diría, sí. Bueno, se va a cumplir con este hijo que vas a tener. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto posible, puesto que yo soy virgen? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa parte también es interesante porque se acuerdan de que, ok, a ver si se acuerdan, ¿por qué David tenía el deseo de construir un templo para Dios? ¿Quién se acuerda? Pueden hablar, pueden hablar. La respuesta, le voy a decir la respuesta. La respuesta es de que él vivía en un palacio y él se daba cuenta de que el arca del pacto, o sea, literalmente la presencia de Dios, estaba en una carpa y dijo, esto no es justo, ¿no? Para los que no saben, una de las descripciones que da la Biblia
sobre el arca del pacto. O sea, ¿por qué era algo tan sagrado? Porque incluso un hombre, ¿se acuerdan de la historia de Usa? Un hombre que tocó el arca solo por un segundo y eso fue suficiente para matarlo, ¿no? Entonces, una de las descripciones que da la Biblia sobre ese arca es de que el Espíritu de Dios, o sea, la nube, la Shekinah, la gloria de Dios, cubría el arca. Gabriel usa ese mismo vocabulario para hablar sobre María, diciendo, ¿te acuerdas, María, de que el Espíritu de Dios, la gloria de Dios cubría el arca? Y por eso la presencia de Dios estaba ahí. Bueno, le está diciendo, básicamente le está diciendo, esa arca también fue una figura profética. No solamente era el trono de Dios en la tierra, obviamente lo era, pero también estaba mostrando que iba a haber algo en el futuro. A ver, ¿cuántos de ustedes, para los que no sé cuántos de ustedes saben eso, saben los 3 artículos que estaban dentro del arca del pacto? ¿Se acuerdan de que no era una caja vacía? Habían 3 cosas que estaban adentro. A ver, levanten la mano si se acuerdan cuál. Ok, algunos de ustedes lo saben. Para los que no saben cuáles eran los 3 artículos, hay una historia en el Torah, o sea, durante el tiempo cuando los israelitas estaban en el desierto, y tú sabes, la gente se quejaban a cada rato. Lees el libro de Números y dices, otra vez están quejándose que no hay comida o no hay no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿se acuerdan de que la barra que fue usada para los milagros, la barra que fue usada fue de Moisés para partir el Mar Rojo, por ejemplo? Pero no pusieron la vara de Moisés en el arca, sino la vara de Aarón. Aarón fue el hermano mayor de Moisés, para los que quizás no saben, están viendo esto a través de Facebook. Y él fue consagrado como el primer sumo sacerdote de Adonai, del Señor. Y hubo una vez de que un montón de gente empezaron a dudar, oye, ¿por qué tiene que ser Aarón? ¿Solo porque es tu hermanito? ¿Solo por eso? ¿Hay favoritismo? Y en esa época era la costumbre de que todos los hombres caminaban con basto, con barra, ¿no? Entonces, ok, cualquier persona que cree que ellos merecen ser el sacerdote, trae su barra. Entonces, cada uno. Y también la barra de Aarón. Los pusieron todos juntos, quizás con nombre, no sé cómo habrán identificado cuál es cuál. Y Moisés dijo, el Señor mañana mostrará quién Él, no, o sea, no yo, quién Él ha elegido para ser el sumo sacerdote. Próximo día regresan, devuelven todas las barras y solo la barra de Aarón tenía almendras. Entonces Moisés dijo, yo no tenía nada que ver con eso, para que ustedes vean, el mismo Dios está diciendo, yo elegí. Entonces, como el símbolo del real sacerdocio, pusieron esa vara que tenía almendras dentro del arca. El segundo artículo, que era quizás más famoso, ¿te acuerdas de las tablas de la ley que tenía Moisés? Esos, bueno, no los originales, o sea, sí, la segunda, para los que no saben la historia, la primera vez que bajó Moisés del monte con las tablas de la ley, él encontró a los israelitas adorando al becerro de oro y se enojó y ¡pum! Destruyó el ídolo, pero también destruyó las tablas porque eran hechos de piedra. Pero nuevamente subió al monte Sinaí y Dios otra vez escribió la ley con su mano. Y eso fue puesto dentro del arca como un símbolo de la palabra de Dios. Entonces, y el tercer artículo, ¿se acuerdan de que cuando la gente se quejaban, oh, no tenemos comida, vamos a morir de hambre, no teníamos mucho pan cuando estamos en Egipto? Entonces, ¿qué envió Dios? Maná. Maná. Y entonces Dios le mandó a Moisés, agarra un vaso, agarra un poco, como para tener como un recuerdo, un souvenir, ¿no? También dentro del arca. Entonces, esos 3 artículos, el real sacerdocio, la palabra o el verbo de Dios y el pan que vino del cielo. Para los que no se acuerdan, en Juan capítulo 6, el mismo Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Tus ancestros comían maná en el desierto, pero morían igual. Pero el que coma de este pan vivirá por siempre. Y que, mira, el libro de Juan, por ejemplo, a ver, ¿quién acá estaba leyendo su Biblia? ¿Cuál es el primer versículo del Evangelio de San Juan? ¿Alguien lo conoce de memoria? Dice, en el principio estuvo el verbo estaba con Dios y era Dios. Y en el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y después, en el libro de, no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Hebreos, pero ahí Jesús es llamado nuestro sumo sacerdote delante de Dios. Entonces, lo que ves, creo que ya han visto los paralelos, ¿no?
O sea, todo lo que estaba sucediendo en la época de Moisés con el arca del pacto y los artículos, eso era una figura profética. O sea, un vaso, una caja realmente, lo que era el arca del pacto, y dentro de esa caja iba a haber el verbo, la palabra de Dios, que también es el sumo sacerdote, que también es pan de vida que vino del cielo. Entonces lo que Gabriel está diciendo acá, está usando ese mismo vocabulario para María, básicamente diciéndole a María, ese arca fue una figura profética de ti. O sea, Dios habitó, la presencia de Dios habitó en una caja hecho de oro, pero ahora Dios va a habitar con su pueblo de una forma única, que nunca había hecho antes. Porque antes fue una presencia espiritual, y la gente a veces veían la Shekinah, veían la nube de la gloria de Dios, pero no podían tocar a Dios, ¿no? Dios no era tangible. Pero Gabriel está diciendo a María, ahora Dios ya no va a habitar en una caja, sino Dios va a venir y va a estar dentro de una persona, un ser humano. No sé cuántos se acuerdan de esa historia. Bueno, es así como un chiste de todos los santos ahí en el cielo, todos hablando de cómo están ahí, o sea, qué hicieron cuando estaban en la tierra. Moisés estaría diciendo, oh, yo partí el mar rojo. David diciendo, oh, yo maté a un gigante. Daniel diciendo, oh, yo pasé una noche con leones y no me comieron. ¿Y tú, María? Yo tuve al creador del universo en mi vientre por 9 meses. Y todos. Porque dentro de María, o sea, María básicamente, proféticamente hablando, ella es el arca del nuevo pacto. Porque dentro de ella estuvo el verbo hecho carne, nuestro sumo sacerdote, y el pan que vino del cielo. Entonces, ahora, por eso, la manera como nosotros hemos escuchado esto, desde niño, ¿cuántos habían escuchado eso aún desde niño, no? La historia de María. María misma hubiera escuchado esas palabras de una manera muy diferente que nosotros. Les acabo de explicar la manera como lo escuchó ella. Gabriel estaba diciendo, Dios va a venir a este mundo, va a habitar en este mundo y ha elegido a ti. Por eso ella es llamada bendita entre todas las mujeres. Y ella también, como cualquier otro ser humano, recuerda que ella no fue una diosa, fue una ser humana como nosotros. También ella pensó, ¿cómo va a ser esto posible? Ella estaba comprometida, ya tenía su fecha de que se iba a casar, pero nunca se había acostado con un hombre. Entonces dijo, ¿cómo va a ser esto posible? Entonces por eso el ángel le dice, así como la presencia de Dios habitaba sobre el arca, el Espíritu Santo va a habitar sobre ti y a través del poder de Dios vas a tener hijo. Y le dice, tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. 38. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y en estos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, en una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Hola, prima. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Recuerda, ya había sido embarazada por 6 meses, entonces ya tenía su panza, básicamente, ¿no? Dice, y ella exclamó a gran voz, dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto es importante. O sea, no fue, lo que va a decir acá no es su opinión. Esto es el Espíritu Santo hablando a través de Elizabeth. Exclamó a gran voz, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Un momento, ella no estaba ahí cuando Gabriel le habló a María. Entonces, ¿cómo sabía esto? El Espíritu Santo. Imagínate, el Espíritu Santo en ese momento le reveló a Elizabeth de que ella había sido escogida de Dios, ¿no? Dice acá en el 43, ¿por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, este niño en su vientre no solamente era un profeta, no solamente era un ángel, como dicen los testigos de Jehová. Elizabeth, en ese momento, el Espíritu Santo le revela a Elizabeth de que este niño que está dentro del vientre de María, que por si acaso, acá María ni siquiera tenía barriga todavía. Recién había salido embarazada. Entonces todavía estaba así, plana.
Ni siquiera podías ver, algo así. Elizabeth sí, ya tenía su panza. Pero ella ya sabía que este embrio que estaba dentro del vientre de María, dijo, básicamente dijo, no, ¿cómo soy digna de estar en la presencia de la madre de Adonai? O sea, reconoció de que ese bebé dentro del vientre de María que estaba creciendo no era un cualquiera, era Adonai, el Dios. Dice, mi Señor está aquí. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Esto es una cosa más muy interesante. ¿Cuántos se acuerdan ustedes de la historia de cuando, después les conté de que Saúl murió en la batalla, que él se mató, entregaron la corona al rey David, y después David dijo, no, voy a mover, al menos antes de que se construya el templo, lo primero que él hizo es, de la ciudad de Shiloh, envió a muchos sacerdotes para que traigan el tabernáculo a Jerusalén, para moverlo, ¿no? Y dice la Biblia de que cuando trajeron el arca a Jerusalén, él se quitó sus ropas de realeza, o sea, de rey, y él se puso lo que se llamaba el efod, o sea, la ropa de un sacerdote. Y, por ejemplo, hay una película muy popular que yo lo vi de niño. Es un poco impreciso en ese aspecto. O sea, es cierto, en la película muestra que David danza delante de la presencia de Dios, pero no hubiera estado completamente desnudo. Lo que sí la Biblia dice que se quitó sus ropas de realeza, o sea, de rey. Eso sí, pero en la película olvidaron de poner la parte donde él luego se viste con el efod, con la ropa de un sacerdote. Y se acuerdan, él tenía el derecho de hacerlo porque él fue ungido por un sacerdote, por Samuel. Entonces él sí podía. E incluso él podía comer el pan que solo pertenecía a los sacerdotes. Eso es otra historia para otro momento. Pero o sea, es alguien tomando ahora el rol de sacerdote que cuando viene la presencia de Dios en el arca, él dice que saltó y bailaba con toda su fuerza porque estaba lleno de gozo. No sé si ver un paralelo. Juan el Bautista era hijo de ¿qué? Un sacerdote. Entonces, por consiguiente, él también era. Y mira, ¿se acuerdan de lo que le dijo Gabriel a Zacarías en la última página? Desde el vientre de su madre, este niño será lleno del Espíritu Santo. O sea, Dios, el Espíritu Santo le habló básicamente por decir, aún ni siquiera han nacido 6 meses. Un feto de 6 meses reconoció la presencia de Dios. Cuando vino María, la nueva arca, se acerca y danza como David. ¿Cuántos habían visto eso antes? Bien cool, ¿no? Y David también dice, ¿quién soy yo que el arca del Señor venga a mí? Y Elizabeth dice, ¿quién soy yo de que la madre de mi Señor venga a mí? Ahora ven los paralelos. Bien cool. Cuando yo descubrí esto dije, wow, increíble. Como Dios no solamente son eventos, sino también hasta figuras proféticas. Y como les dije, todo el punto de esto era lo del inicio. O sea, Dios no cumplió su palabra cuando dijo de que el trono de David sería establecido para siempre. Porque en la perspectiva de los judíos de esa época, Dios no cumplió esa profecía, porque después de David hubo Salomón, después Rehoboam, después un montón de otros reyes, hasta que finalmente Babilonia conquistó a Jerusalén. El último rey que tuvo Judea fue a Sedequías. Él se quedó ciego y sus hijos fueron asesinados por Nabucodonosor. Para los que no saben esa historia, en el libro de Jeremías lo pueden leer. Y así, supuestamente, ahí quedó la línea de David con la muerte de Sedequías y sus hijos. ¿Qué pasó? El ángel Gabriel está diciendo a María, no, quizás en este mundo, físicamente, ese reino ya no existe, el reino de Israel ya no existe, pero la línea del David existe. Entonces, aun si habían hombres sin corona, técnicamente el trono permanece. Y ahora, por eso tiene que poner un énfasis Lucas de que los dos, José y María, los dos, eran descendientes del rey David. Entonces, por consiguiente, este Jesús que iba a nacer también iba a ser un descendiente físico, iba a tener el DNI, el ADN, perdón, no DNI, el ADN de su padre David. Por eso el ángel Gabriel le dice, él es el que tomará la corona. Él tomará el trono de su padre David. Y cuando viene el Mesías por segunda vez, tendrá un reino que jamás
tendrá fin. Esto es el inicio de toda la historia de Jesús, pero básicamente el ángel ya nos dio los spoilers. Desde el inicio, mira, Jesús ni siquiera nace hasta esta parte de acá en mi Biblia, pero ya está diciendo, así va a terminar la historia. El reino de Dios es el comienzo del fin de esa maldición del pecado y la muerte que se estableció en Génesis capítulo 3. Increíble, ¿no? Entonces vamos a orar en este momento y yo espero que ustedes hayan sido inspirados por este mensaje, hayan aprendido algo nuevo. Porque no sé de ustedes, pero cuando yo veo estas conexiones, estas profecías y cómo se cumplieron, en formas que quizás yo no aprendí esto de niño. O sea, de niño yo aprendía la historia, yo veía los dibujos animados, yo veía esa película de Jesús, que está basada justamente en San Lucas. Entonces yo veía esta escena, pero no fue hasta ahora siendo adulto, estudiando más la Biblia, que realmente entendí, porque ahora finalmente pude escuchar lo que le dijo Gabriel a María a través de los oídos de María. Ella lo escuchó muy diferente que nosotros. Para nosotros, oh, qué lindo cuentito, que la visita un ángel y le dice que va a tener un hijo. Ok, ya, eso es parte, pero mucho más profundo que eso. Esto fue el inicio del fin para esa maldición del pecado y la muerte. Dios está estableciendo su reino acá en la tierra. Y nosotros, si tú eres un cristiano o eres cristiana, tú eres un ciudadano, eres ciudadana de ese reino que jamás tendrá fin. Entonces vamos a orar, porque nosotros siendo ciudadanos de ese reino, tenemos autoridad. Dice la Biblia, Jesús dijo, lo que ustedes pidan en mi nombre, se les hará dado. Y para los que no conocen al Señor, tienen esta oportunidad en este momento para hacerte parte de este reino, para participar en este plan divino de salvación que estableció Cristo. Señor, delante de tu trono, como sumo sacerdote, Señor, un real sacerdocio, como dice Pedro en su letra, su carta, perdón. Nosotros ponemos delante de ti a Jorge Luis de la Cruz, Mary Amado, Amanda Hernández, María Onetti García y Carlos Alberto Ramírez. Los ponemos todos estos delante de ti porque sabemos de que tú eres un Dios bondadoso, piadoso, misericordioso y abundante en tu amor y tu misericordia. Que tú no nos castigas conforme a nuestras iniquidades, sino siempre estás listo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ponemos estas almas preciosas delante de ti, sus necesidades, Señor, sea hacia necesidades emocionales, físicas, enfermedades, lo que sea, Señor, los ponemos en tus manos porque son mucho mejores que nosotros, Señor. Pedimos, Señor, tú, por tu amor y tu misericordia, que tú hagas milagros y que lo que tú vas a obrar en estas vidas sean testimonio para el resto del mundo. Lo que tenemos en esta Biblia, Señor, es una colección de testimonios de quién eres tú. Para los que están viendo esto a través de Facebook Live también, para que vean, esto es el Dios al quien servimos. Si ustedes quieren arrepentir de sus pecados y hacerte ciudadano del reino de los cielos, que se va a establecer acá en este mundo a través del Rey Jesús, digan esto con confianza delante del trono de Dios. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en esa cruz por mis pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos para dar vida eterna. Y pedimos tener ese mismo Espíritu Santo que estaba sobre el arca, que estaba sobre María, Señor, que le reveló a Elizabeth esa esperanza tan profunda de que Dios mismo ha venido a este mundo para salvarnos de esa maldición del pecado y la muerte. Ese mismo Espíritu Santo sigue convenciendo corazones y revelando al mundo quién es Dios, quién es Jesucristo y de que a través de Él podemos tener vida eterna. Te damos gloria y honra, Señor, y te damos gracias por tu palabra, porque tú nos asombras una y otra vez. Les bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.